Pero vámonos con más temas y más asuntos. Mira lo que son las cosas. Siempre hay una declaración. Cuando se presentaron las propuestas de paquetes económicos por parte de presupuestos, por parte de los ayuntamientos, había ahí algunas propuestas que tenían que ver con aumento en tributaciones, con nuevos impuestos, que tenían que ver con ajustes en las tarifas del agua por parte de los organismos operadores. Y el posicionamiento por parte del Congreso del Estado en aquel momento fue claro. Los diputados dijeron, estamos en contra de los nuevos impuestos y en contra de los aumentos a los que ya existen. Lo dijeron legisladores de todas las bancadas, incluso de la del Partido Revolucionario Institucional, aun y cuando uno de sus alcaldes era quien proponía esta situación. Desconocieron a sus autoridades municipales, se desgarraron las vestiduras y dijeron no al aumento de impuestos y no a las nuevas tributaciones. Pero llegó el paquete económico de gobierno del Estado. Y ahí cambió por completo la postura. Sin mayor debate, discusión, contratiempos, en el Congreso del Estado el pasado viernes aprobaron estos nuevos impuestos que estará aplicando la administración estatal. Y bueno, pues vale la pena analizarlos de la mano de la periodista Adriana Ochoa, la más reconocida en San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Buenos días, Edson. A ver, Adriana, primero hablemos del Congreso del Estado, luego hablamos del fondo y de todo lo que va a representar y de los efectos que tendrán estos impuestos, pero a ver, ¿qué podemos entender, qué podemos leer de una legislatura local que primero dice no a los impuestos y luego dice, no, ¿qué creen? Para estos siempre sí. Ay, bueno, mira, eh, hay una frase que usaron mucho en la independencia norteamericana, eh, no impuestos sin representación. Las colonias americanas exigían a Inglaterra que no les pusieran impuestos, les pusieron un impuesto al azúcar, les pusieron un impuesto al té, les ponían una serie de impuestos para financiar guerras en Europa, que no tenían nada que ver con las colonias americanas. Y los americanos dicen, bueno, pónmelo, pero déjame tener participación en las opiniones del gobierno. Nosotros se supone que nuestros diputados nos representan y representan nuestros intereses y crean impuestos. O sea, la representación la tenemos, es una cosa bastante paradójica, pero es una representación que, bueno, este poder legislativo en especial, siempre ha habido sus cosas con el partidismo en el gobierno. Eso es, lo normal es que los partidos que gobiernan y tienen mayoría, hay una coincidencia, digamos, de siempre con sus legislativos. Pero en este caso, desde la legislatura pasada y en esta con más razón que tienen todavía más porcentaje de curules, el legislativo ya es una oficina gubernamental. Uy, es, Entonces, lo que le avienten, eso hace. Y si no se lo avientan, por razones, en este caso, para no decir que el gobernador iba a estar aumentando impuestos, pues los pobres a que se avienten ellos el cohete de crear nuevos impuestos y aumentar otros, como es el ahora, caso. quisiéramos pensar que cuando se toma una decisión como esta, hay un estudio, hay un análisis que sustente pues esta clase de propuestas, ¿no? Me llama la atención porque en el tema del hospedaje, bueno, lo sumen a 3%, pero la enajenación de bienes inmuebles, que es un impuesto nuevo, también al Sí. 3%. Es Uh -huh. decir, la primera pregunta que nos surge es, ¿realmente se están tomando estas decisiones por un estudio que sustente, que solvente, pues que sea exactamente este porcentaje? ¿O está quedando, digamos, a una valoración, digamos popularmente, a ojo de buen cubero? Porque efectivamente el impuesto sobre el hospedaje en México está entre el 3 y el 5% dependiendo del lugar donde se encuentre, entre el 2 y el 5% dependiendo del lugar donde se encuentre. Sin embargo, pues obviamente donde se aplica del 3% hacia arriba, pues son los destinos turísticos más vendidos, que ya están bien afianzados, que ya se Sí, venden solos. San Luis sí, Potosí está a esos niveles, Adriana. no. Y además no vemos en qué se gasta. Es a ojos vistas, yo creo que uno de los aspectos de peor desempeño de este gobierno tiene aspectos que son muy buenos, pero en donde le va peor es en turismo. En turismo no hay trabajo, no hay política pública, y han cambiado de titular de turismo cada que se les ocurre o cada que se
Ha sido la vence, secretaría con más cambios. así, con más cambios y no los más brillantes. Empezaron con una titular muy prometedora, a la que no le dieron ni oportunidad siquiera de plantear nada, y la hicieron a un lado, y es alguien que sabe, porque se dedica a eso. Pero tú en los otros estados los ves, mira, hasta hay impuestos municipales al turismo. En Los Cabos, que es un destino carito para el promedio del país que visita playas, hay un impuesto municipal al hospedaje, y te lo dicen, aparte del estatal, oiga, su cobro va a esto adicional. Y dices, bueno, pues ya lo pagas, pero lo ves. O sea, las playas públicas, de pocas playas públicas en México, tienen sanitarios y lugares donde cambiarse. En Los Cabos la hay. Uy. Es decir, sí hay una justificación Sí, evidente de a dónde se está las yendo ese playas dinero. están limpias, hay una dedicación especial de ese impuesto al turismo. Aquí no lo ves. No lo ves, y lo que ves es un desastre como oficina. No sé si porque no le han dado recursos o lo demás. En eso y otras cosas más. Además, estos impuestos es raro porque tú ves el documento que entregó el gobierno del estado como propuesta inicial, y ves que estaban celebrando, y hasta hay una grafiquita, que San Luis fue el quinto lugar a nivel nacional entre las entidades federativas en donde más crecimiento tuvo el Fondo General de Participaciones, con un 8.7 de variación. Entonces, después de Tlaxcala, Quintana Roo, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí. Son crecimientos del PEF bastante altos, porque, por ejemplo, Ciudad de México tuvo un crecimiento en este fondo de participaciones de 6.1, y nosotros con el 8.7. No sé si tenga que ver la legislatura desconocida que tenemos de Verde Morena, porque, pues, no sé, yo los nombres ni me los sé. Ahora, dime una cosa, pensando porque el argumento central para el nuevo impuesto en el tema de la enajenación de bienes inmuebles y de este aumento en el impuesto del hospedaje, la justificación principal en la propuesta que presenta el gobierno del estado es que es para liberar la carga de la federación y poder tener más ingresos propios. Hasta ahí suena muy bien, ¿no? Qué bueno, y es lo que hemos platicado en varias ocasiones, estados y municipios tienen que generar ingresos propios, por supuesto que sí, Sí. tienen que dejar de depender de la federación, pero realmente estos conceptos que se están poniendo sobre la mesa son tan significativos como para generar ese alivio a la federación. No, Es decir, ¿cuántos más bien, turistas llegan realmente que tienen, vayan a pagar, no, no? no, 15 millones, que es lo que ellos prometen agarrar. Como que se trata de, aventamos nuestro presupuesto, festejamos que nos fue muy bien en el reparto, pero luego empiezas a ver que no va a estar tan sencillo, y ¿sabes qué? A la rápida, ráscale a ver de dónde, al fondo de los bolsillos de los contribuyentes. Y se les ocurre este impuesto sobre la venta de tu patrimonio. Lo tienes que pagar tú como es el que vende, por ejemplo. Y el impuesto turístico y este impuesto especial a las bebidas, ¿no? Sí. Es eso. Cuando que los ajustes fiscales que había planteado el gobierno estaban muy leves. Por ejemplo, lo de las placas. Lo de las placas en el documento original tenían ahí, o tienen, eso fue como lo dejaron, un ajuste, le llaman ellos, para que los coches, el tope para los coches para pagar placas era menos de 500,000 pesos, el precio del valor factura del vehículo. Ahora baja a 350,000. Pues no sé qué coche te encuentres por 350,000 pesos, no Sí. hay muchos. Sí, que ahí es prácticamente hacerlo generalizado, pero que un poco no nos va a pegar este año porque no viene canje de plagas masivo. No, no, pero pues tienes los movimientos y las transacciones que se hagan Sí, claro. con el vehículo. Sí, claro, Que, y que les vayan a vender, etcétera. Pero a sí, ver, la postventa. Traía ajustes así, que aparentemente no se sienten, pero sí, o sea, por ahí dentro del documento, y de repente vienen estos marrazos, así, sin perfectamente alevosos, o sea, planeados para no discutirlos, para no decir,
ya no con los notarios, porque la van a hacer ellos de recaudadores, pero sí con los desarrolladores, con el grupo inmobiliario, con los propios ciudadanos, porque finalmente, bueno, pues los inmobiliarios se quejarán, batallarán y le meterán un poco más al precio de la vivienda, que de por sí no andamos muy bollantes en eso, pero el que lo paga es quien compra el bien. Dicen, meten por ahí un tope de que quedan exentos los adultos mayores que vendan su propiedad como única propiedad, que se vean en necesidad de venderla, de deshacerse de su patrimonio, y viviendas por abajo de los 750,000 pesos también. ¿Qué clase de vivienda te encuentras en un porcentaje Pregúntale al alto? Infonavit que no logra Sí. colocar los créditos. No, porque no hay. O sea, Así es. una vivienda de 750,000 pesos es una cosa, es un pie de casa. Sí, claro. Pues sí. Y que no te preste el Infonavit para un pie de casa y tampoco las instituciones bancarias, Adriana. Es decir, realmente No, no hay esa posibilidad. no hay esa posibilidad. Incluso los datos de la propia hipotecaria federal, que es la que analiza cada cuatrimestre, cada trimestre del año, el último análisis, pues las viviendas en promedio, 1,700,000, casi 1,800,000 en promedio nacional. Puede variar en los estados, y San Luis no se caracteriza por ser barato, No. precisamente porque no hemos tenido políticas adecuadas con respecto de la reserva de tierra para vivienda. No hemos sido tan cuidadosos en eso, y eso encarece mucho el valor de la vivienda promedio. Ahora, me preocupa esta parte y este impuesto, porque, a ver, en el tema del hospedaje, pues vamos a perder posibilidades de que llegue el turismo. Eso nos queda clarísimo. Si de por sí no lo tenemos trabajado y nos damos el lujo de aumentarles el impuesto sobre hospedaje, ¿por qué se lo va a pagar quien llegue a hospedarse en San Luis? Yo me pregunto cuántos han llegado a hospedarse durante este 2024 y pues cuántos podríamos esperar en el 2025 con la falta de promoción, con la falta de atractivos turísticos, con el desorden que prevalece en la Huasteca, nos lo dicen los prestadores de servicio, que ellos pues hacen su mejor esfuerzo, pero que no están articulados y que luego les pasa mucho que la gente llega y está el paraje cerrado, que la gente ya hizo su reserva y resulta que le cierran por sobrecupo, que un montón de cosas, pues, que le genera una mala experiencia al turismo y que ya no regresa, pues. Yo quiero ver cuántos van a llegar y con la sorpresa que se van a topar con este aumento del impuesto. Pero me preocupa también muchísimo socialmente hablando, por la venta de inmuebles, Adriana, porque la tierra es cara en San Luis, de entrada. Sí. Los inmuebles son carísimos, en comparación incluso con entidades vecinas que tienen un poder adquisitivo más alto de acuerdo a datos del INEGI. Y los vamos a colocar todavía en esta situación. ¿Cuáles son, digamos, las derivaciones más allá que económicas, sociales, que esto nos puede traer? Si de por sí tenemos problemas de hacinamiento, porque la gente no puede comprar una casa porque es cara, obviamente el que vende pues no va a querer cargar con el impuesto, va a subir el precio del inmueble. ¿A qué nos va a llevar esta situación socialmente hablando? Cuando los trabajadores con 20, 30 años de esfuerzo no van a poder comprar una vivienda. Se las van a poner más difícil. Es muy curioso, pero gobierno tiene un problema y le aplica el remedio a que lo paguen los ciudadanos, ¿no? Al gobierno del estado le duele el estómago y al ciudadano lo pone a tomar aceite de ricino, ¿no? Es un remedio viejo que sabía muy feo y que además, pues la semilla es venenosa. Pues yo creo que por eso se dejó de usar un poco en cuestiones médicas, pero era lo común. Yo creo que sí va a encarecer. Los notarios no van a decir nada, son un sector, pues siempre, finalmente son funcionarios públicos. Vienen de todos los gobiernos, no se meten en Honduras como recaudadores, pero sí el ciudadano a la hora que le digan, fíjate que el 3 va para el gobierno, de lo de tu venta de tu bien, no le va a resultar muy cómodo. Dicen, no es tan dañino porque no va a los grandes segmentos populares, el cálculo no está bien hecho, simplemente. No. Que se den cuenta de en cuánto anda una vivienda popular y no da con el tope que ellos ponen.
Maestra, buenos días. Preguntarle y entendiendo esta necesidad de que tiene el gobierno de obtener recursos, pues ahora sí que para poder continuar con diversos proyectos y no estar dependiendo de lo que la federación pues le entregue en materia presupuestaria, ¿era esta la respuesta a esta búsqueda de recursos? ¿La creación de estos impuestos era la respuesta o podríamos apostarle a otras áreas que de pronto pues en esta búsqueda de la gratuidad pues se han dejado de lado, como lo son, por ejemplo, las licencias, que hoy por hoy la tramitas y no te la cobran? E incluso yo recuerdo perfecto que antes era por vigencia, que era por determinados años el costo, incluso, pues, el Metrored, el servicio de este transporte, que pues hasta el momento no se ha cobrado y que incluso se busca expandir, pero hasta la fecha no hay un día exacto para que este servicio empiece pues a generar algún ingreso y una tarifa ya definitiva. Sí, yo creo que le falta idea, planeación a las cosas y disciplina para hacerlo. Se entiende que en las ciudades, por lo general, porque no es costeable nunca, el transporte urbano siempre tiene un porcentaje de subsidio, o lo paga el gobierno o se busca una manera de suavizar las cosas para quienes los prestan. El hecho de que tengamos camiones gratis, pues la gente lo disfruta, la que se sube en ellos, pero ¿cuánto puede Claro. sostenerse? No es sostenible, así como está. ¿En qué momento lo vayan a cobrar? Pues no lo sabemos y como que no tiene plazo. Están viendo ahí, midiéndole a ver qué jala, a ver qué cosa es más popular, a ver si les gusta. Y ahí va para adelante, ¿no? En este caso, quizá crear impuestos debieron ser como más focalizados y más distribuidos. Los diputados, estos señores geniales del Congreso del Estado, rechazaron el DAP, el de la capital, en el caso del impuesto al alumbrado, cuando que el impuesto al alumbrado en porcentaje que se iba a pagar es mucho más bajo. Es más, ni siquiera lo recaudan los ayuntamientos. Eso, el DAP lo tiene, el impuesto, el derecho al alumbrado público, lo tiene más de la mitad de los ayuntamientos en el país. Ya lo cobran. Y se cobra según el frente y el valor catastral. La base de datos la da el ayuntamiento y en algunos casos, por ejemplo, echando el cálculo de alguna finca en el centro, le iban a tocar como 30 pesos, fincas comerciales en el Sí. centro, le iban a cobrar 30 pesos anuales. Por casa habitación iba a ser una cosa de pesos. Pero ahí se desgarraron las vestiduras los Ahí se diputados y dijeron que desgarraron no. las vestiduras, pero si le aplicas, si tú vendes tu vivienda, pues el 3 va para, digamos, sobre un valor del cobro de 1,000,000 de pesos, pues échale 30,000, desembolsalos. Sí, Dices, claro. bueno, del valor sí, pero los desembolsas sobre la plusvalía que haya tenido tu bien, y ahí ya le perdiste, Sí, claro. No, ya y más perdiste pensando que plusvalía. probablemente lo estás vendiendo por una necesidad y resulta que, pero 30,000 pesos de impuesto, Sí, cáigase con ello. caray. Es una situación que a mí me preocupa mucho y finalmente yo quisiera preguntarte, Adriana, y a modo de conclusión, esta línea que se está siguiendo por parte del gobierno del Estado y esta obediencia por parte del Congreso local nos están llevando a un buen sitio, a San Luis Potosí, es decir, no se amplía la base contribuyente. Otra vez en el tema de la tributación, pues es cobra a los que ya van a pagar, porque si no Así pagan el es, tema de los inmuebles, pues no van a poder sí. concretar la transacción. A los que ya tienes amarrados, a los que ya tienes, a esos cárgales la mano. Nos están llevando a un buen puerto. No, a ninguno. Yo esperaría que se generen nuevas cosas, eh, pero sobre la gente que no paga. A ver, éntrenle. Ahí sí no le entran porque le tienen miedo o no sé. ¿A qué horas empiezas a gestionar cobros que deberían ser y que son competencia eh, vamos, fuera de la ley para quienes pagan todo tipo de impuestos y de permisos? Hasta para abrir una paletería tienes que ir por el permiso y el estudio de uso de suelo y conseguirlo y pagar derechos sobre eso. O sea,
y alguien viene y se instala y empieza a vender y no tiene ningún problema. No se ha dado tanto aquí el fenómeno de las chelerías, pero pues ahí en la Ciudad de México, creo que en Río Verde sí tienen eso. Sí. Se quejan de que están vendiendo bebidas alcohólicas hasta en la plaza, por ahí en puestos. Pues eso es un impuesto. ¿A poco esos pagan impuestos? ¿No? Y No, no van pues por no. ellos. Como lo decías, No van. imagínate lo impopular que sería el que se salieran a cobrarle impuesto a todos los que están de forma irregular, pero pues parece que la medida y la salida más sencilla es a los que ya pagan, a esos súbeles más los impuestos y veremos el efecto que esto traerá. Adriana, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Creo que es importante que la gente lo sepa, el impacto que va a tener para ellos. En el tema del turismo había gente que nos decía, bueno, pues lo va a pagar quien se hospede, sí, pero es que si no llegan, ¿de qué vamos a vivir? A ver, hemos visto la crisis en la que se encuentra hoy día Acapulco, ante la problemática climatológica que ha vivido y donde no está llegando el turismo y bueno, pues todo lo que está colapsando. San Luis Potosí, si bien todavía no depende tanto de él, sí hay sectores económicos. A ver, estamos hablando no nada más del hotelero, estamos hablando del restaurantero, del transporte, estamos hablando de la tiendita de la esquina, de quienes venden la verdura para que se cocinen los restaurantes, la carne, los insumos, etcétera. La cadena involucrada en el sector justamente pues del turismo es amplísimo. El problema es que como nunca o en los años recientes no lo hemos detonado, no hemos vivido los privilegios y entonces hoy pues no vemos el grado de la afectación y del riesgo que esto puede significar. Adriana, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Muchas gracias, Erika. Y pues ahí que quede el reto para el gobierno, que si no ha hecho los 5 hospitales que prometió, queremos ver que con lo del impuesto a las bebidas ponga por lo menos una buena clínica de rehabilitación, como dicen que van a hacer, según el sentido del cobro de los impuestos. Que ese es el asunto también, ¿en dónde va a terminar ese recurso? Eso es. Gracias, Adriana. Hasta luego, buen día. Muy buenos días, la periodista Adriana Ochoa platicando con nosotros.